Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente. Y venimos a un tema maravilloso que se llama el pecado reprendido. Muchos nos gusta que lo reprendan, pero Dios nos reprende a todos. Y vamos a Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Padre, gracias te damos por esta bendita palabra, la ponemos en tu nombre, a través de nuestro Señor Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Poco nos gusta que nos reprendan, que nos digan la verdad, pero hay que aceptarla. Adán y Eva aceptaron la realidad y después se sometieron a Dios con el tiempo, pero pagaron las consecuencias. Nadie se libra de las consecuencias. Ellos desobedecieron, pero Él, el Dios del cielo, maldijo la tierra por causa de Adán y le tocó trabajar, sudarla. Hasta el día de hoy nos toca sudar hasta que volvamos al polvo, pero el espíritu volverá a Dios si estuvimos con Él, o si no nos vamos a otro lugar llamado lago de fuego. Pero nosotros vamos a desear es el reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que reprender el pecado como Dios lo reprende y aceptarlo también, y aceptar lo que nos manda también de castigo. La palabra griega elenjo es reprender, redarguir, amonestar. En español reprender es amonestar. Sencillo, pero bien claro. O sea que tenemos que reprender. La palabra para eso es en la segunda carta a Timoteo 3:16 al 17 nos dice qué es lo que tenemos que hacer con la palabra. Si no la utilizamos, no la estamos cumpliendo. Muy claro lo que tenemos que hacer. Segunda carta de Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, iglesia. Si ve que la palabra en griego, elonjo, es para eso: reprender, redarguir, amonestar, educar también, es la palabra. Entonces vamos a ver 7 ejemplos de reprensiones que Dios hizo a la desobediencia. Y vamos al primer punto, la deshonra de Elí. Primer libro de Samuel 2:22 al 30. Vamos a encontrar este ejemplo. Primer libro de Samuel 2:22 al 30. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo.
pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Ha honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Muchas cosas nos dice Dios, pero las desobedecemos. Ya él se había dado cuenta que los hijos en lo que andaban les llamó la atención, pero no dejó de darle las cosas que pertenecen a Dios. Es duro lo que nos toca hacer cuando nosotros somos llamados a llevar un ministerio y tenemos hijos que anden haciendo lo que desagrada a Dios. No se ponga a tolerarles, alcahuetearles, porque le va a pasar lo de Elí y va a caer usted junto con sus hijos. Mejor absténgase, aguante, soporte, pero no coja de las cosas de Dios para ir a alcahuetear a un hijo o a una hija que andan en la desobediencia. Y era lo que hacían los hijos de Elí con mujeres y haciendo lo que no le agrada a Dios. Honre para que lo honren. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. Eso sí lo tenga usted por seguridad. Mire que vamos a Mateo 10:37. No crea que el evangelio es como de pronto usted se lo imagina. El evangelio es hermoso, pero hay que cumplir a Dios, porque no podemos estar en dos aguas. Hace lo que Dios dice o no lo haces. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿a quién es que hay que amar? Hay que honrarlo a él, y hay que ser fiel, porque ve lo que le pasó a Elí. Llegó a viejo y le dijo a los hijos, y sabía la mala fama, pero seguía dándole de las cosas que entraban a la iglesia, a la congregación para el pueblo de Israel, y no partía para, sino era para los que andaban en la sinvergüenzura, que eran sus propios hijos. Les costó la muerte, y a él también. Y mire que en Romanos 1:25 es la característica del hombre de hoy en día, y está dentro de la iglesia, que no está afuera. Esta carta es escrita a la iglesia que estaba en Roma. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honre a Dios por encima de todas las cosas. Está por encima de tu mujer, de tus hijos y de todo lo que tú tengas en esta tierra. Primeramente Dios. Que nos quede claro lo que te puede causar o me puede causar por estar honrando al que no honra a Dios, aunque sea tu propio hijo, aunque sea tu propia familia. Pero tiene que hacerles entender que Dios está por encima de todas las cosas. Amén, iglesia. Otro punto, el desespero de Saúl.
Lo titulé ahí. Primer punto, la deshonra de Elí. Deshonró a Dios por sus hijos. Segundo, el desespero de Saúl. Primer libro de Samuel, 13, 8 al 14. Muy clara que es la palabra. Dice, y él esperó 7 días, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráeme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me forcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente ha hecho, no guardando el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha asignado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Si usted está para gobernante, gobierne. Si está para pastor, ejerza para pastor. No se ponga a estar haciendo dos cosas. Saúl era el gobernante, Samuel era el profeta. Cada quien le correspondía hacer. Usted no se puede estar ofreciendo lo que no le han puesto a hacer. Locamente y desesperadamente. Tenga calma, no se desespere. Dios lo utiliza, disponga su corazón, guarde los mandamientos de Dios. Hay gente que quieren hacer cosas, gobernar aquí, gobernar allá. Suelte, quédese con una. Si vas a ser pastor, pastor, y si vas a ser gobernante, gobernante. Porque no puedes estar en los dos bandos. Más bien el profeta va y reprende al mandatario. Y el mandatario debe de oír al profeta de Dios. Pero hay gente que quieren estar en dos o tres cosas y no quieren soltar por avaricia o por creerse que ellos pueden hacer. Dios diseña a cada quien y lo pone donde debe ponerlo, pero créale, déjese que Él lo gobierne. Mire que en 1 Corintios 7, 19, aquí no vale nada, aquí vale es Jesucristo. Que usted obedezca los mandamientos que Él nos ha puesto a hacer. Ya no es la circuncisión, no es la incircuncisión. Aquí lo que vale es guardar los mandamientos de la gracia, porque estamos en la gracia. Mire lo que dice 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ahí está todo. ¿Qué hizo Samuel? Ahí comenzó la derrota de Saúl. Ahí comenzó, haciendo las cosas locamente y el desespero. Hay mucha gente desesperada y por eso se montan donde no deben de estar, por el desespero, con estratagemas de hombres que utilizan el error para engañar a los indoctos. No utilice nada de eso, espere el tiempo de Dios. Él sabe para qué lo diseñó y sabe a dónde lo puede utilizar. Tercero, el adulterio de David. Lo reprendió. A cada uno de estos lo ha ido reprendiendo Dios, el pecado. Fue reprendido. Elí fue reprendido por un varón de Dios. Dice que Saúl fue reprendido por Samuel.
Y ahora David es reprendido por Natán. Vamos al segundo libro de Samuel, 12, del 1 al 25. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor, y tu seno, además de te di casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Reconoció, ya. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió su ropa, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa. Mire qué actitud tan buena. A pesar de lo que pasó, fue y adoró a Dios. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste, comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Esa es la actitud que debemos tener. Señor, si es tu voluntad que viva, que se sane, pero debemos de adorarle, pase lo que pase.
Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ha de ayunar? Qué buena pregunta. ¿Podré yo hacerle volver? Nada, ni con ayuno. El que murió, murió. Ya usted no puede hacer nada ahí, sino aceptar la voluntad de Dios. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué quiso decir David? Cuando yo muera voy a él, pero no puede retornar a mí. Nos encontraremos. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Esto es, amado de Jehová. Quiere decir, Jedidías, amado de Jehová. ¿Quién era Salomón? Mire lo que hace Dios. Pero ¿cuál fue la actitud de David? Quiso mentir, lo descubrió Dios. Reconoció, lo adoró, ayunó, aceptó la voluntad de Dios. Eso debe de hacer tú y yo, en cualquier circunstancia que se nos presente. Y no hacer lo contrario, porque a veces andamos peleando contra Dios. No queremos reconocer su voluntad. Mire que cómo lo hizo Dios. David lo hizo en secreto. Y por medio de sus hijos, ve lo que pasó. Y mire que Dios dijo que no quitaría la espada de su casa. Y de su misma casa se levantaría. Y murieron 6 hijos. No fue 5 más. El uno violó a la hermana y el otro lo mató. Y por ahí fue dándose lo que tenía que darse, porque Dios castiga y reprende el pecado. Vamos a mí ahí mismo en Samuel 16, segundo libro de Samuel 16, 20 al 23. Entonces dijo Absalón a Aitofel: da vuestro consejo sobre el que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto que David como Absalón. Lo que hizo en secreto, el hijo lo hizo en público, y hubieron 6 muertos. Todo esto quedó como ejemplo para que usted no cometa ese pecado de adulterio, que es gravísimo delante de Dios. Mire que esa es una mancha. Y vamos a ver lo que dice Proverbios 6, 32 al 33. Entonces sigamos la palabra de Dios, armémonos entendiéndola y mirándola, que es completa, no tiene falla. Dice Proverbios 6, 32 al 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Lo que pasó en David nunca se borró, y se dio todas las consecuencias que Dios dijo. ¿Por qué? Por un adulterio, y por estar haciendo las cosas indebidamente. Mira, hay traducciones de Biblia que dicen: el que comete adulterio da falta de seso, o le faltan sesos. Entonces mucho cuidado, que Dios va a sacar a la luz, y lo que tú haces en secreto lo puedes ver en público, serás descubierto. Mire que le di clases de adulterio, y cómo comienza. El hombre dice: nadie me vio, y la mujer dice: me lavo la boca y nada pasado, nada de maldad hecho. Y así vive el mundo. Cuidado con eso, iglesias, hijos de Dios. Cuidémonos, porque seremos reprendidos. Adán y Eva fueron reprendidos.
Elí fue reprendido. Saúl fue reprendido. David fue reprendido. Y vamos al cuarto, venderse. Acá, así le titulé, al mal. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes 21, 20 al 29. Dice la palabra. Y acá dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de acá, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Qué clara es la palabra. Dios no pasa por alto. Y a la verdad ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo entre los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Dice que Satanás incitaba a Dios cuando Job, y Satanás incitó a David para que censara el pueblo de Israel. Y a ti también te incita a que vayas al pecado, para que Dios te reprenda, o para que nos reprenda si cometemos el pecado. El que fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, vio lo terrible que es la idolatría, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acá oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne y ayunó. Siempre he dicho lo importante que es el ayuno, para que nos pueda Dios librar de muchas cosas, o pedirle a Dios, o cambiar. Y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. ¿Qué pasó con David? Quitaré el mal de ti, David, pero no de tu casa. Hay consecuencias. Por eso les he dicho, Dios nos libra, nos perdona todo pecado, pero las consecuencias no nos las quita, porque Él es un Dios santo, 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 que no tolera el pecado. Él castiga el pecado. Entonces fue reprendido. Y hoy que vemos iglesias donde Jezabel, hogares donde Jezabel impera, hogares cristianos, porque si lo hace en el mundo, mujeres dominionistas que se montan imperativas, pero no son esas mujeres mansas, humildes, y hombres también que se dejan subyugar siendo hombres espirituales, porque no estamos hablando de violencia, no estamos hablando de dominionismo, estamos hablando de humillación, estamos hablando del orden de Dios, que cada quien debe estar en el orden, y eso es lo que vemos hoy, desorden. Apocalipsis 2, 19, 25 al 25. Está operando, donde menos cree usted, es Jezabel. Y es lo que muchos cristianos no quieren entender. La iglesia de Tiatira fue donde le habló el ángel que mandó Jesús, que le trajo el mensaje a Juan el apóstol. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
vio lo tremendo que es la idolatría, son doctrinas de demonios. Y dice, sacrificado, no quiero que comparta la mesa con los demonios. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, es solución, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Les hablé que la fornicación y el adulterio son gravísimos también, nos apartan de Dios. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Qué claro nos habla el Señor. Arrepiéntete, no aceptes a Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? Esta es una simbología. Fue una persona, pero ahora es un espíritu. El espíritu de Jezabel, metido en las iglesias, en el mundo, en los hogares cristianos, porque si en el mundo está hace años, la idolatría y todas cosas que veamos, festejos, todo eso se permiten en las iglesias donde está Jezabel, porque no aceptan la palabra de Dios. Entonces usted ve quién era Jezabel, una princesa de la idolatría, la que amenazó a Elías, muerte terrible. Y acá un hombre que era fuerte, aparentemente en el gobierno, pero en el hogar era débil. Su mujer lo gobernaba, por eso es un espíritu inmundo. Y donde hay idolatría está ese espíritu de Jezabel. Tenga mucho cuidado con el jezabelismo que está regado por todas partes. Que Dios nos libre, que estamos en la iglesia. Aquí no estaba afuera, estaba dentro de la iglesia, en la iglesia de Tiatira, una de las 7 iglesias de Asia Menor, donde vino la palabra de Jesucristo, enviada a través del ángel al apóstol Juan, y es lo que estamos viendo. Pero hay tiempo para arrepentirte. Sal corriendo de esas doctrinas donde Jezabel reina. Vamos al quinto, la idolatría. Este se asocia con lo primero. Segundo libro de Crónicas 24, 18 al 25. Aquí se trata de Joás. También cayó. Y muchos están cayendo. Segundo libro de Crónicas 24, 18 al 25. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas. Dios siempre manda, mire, a Elí le mandó uno, a Saúl, otro profeta, a David, otro profeta, a Acán, otro profeta, y siempre no, y aquí viene y manda otro profeta. Dice, entonces la ira de Jehová vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que le volviesen a Jehová, los cuales le amonestaron, la palabra que estamos mirando, que quiere decir el onjo, amonestar, es lo mismo que reprender. Y profeta para que, los cuales le amonestaron, mas ellos no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. En aquel entonces la ley venía y se iba, ahora está en cada uno de nosotros. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿por qué va a caer en esto? Analice su vida como cristiano. Si el mismo Espíritu te redarguye, te corrige, y si cuando se entristece porque tú estás haciendo lo que no le agrada a Dios. Sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Dios,
porque quebrantaste los mandamientos de Jehová. ¿Por qué quebrantaste los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Dios no deja a nadie, Dios no se cansa. Ese es el decir, pero lea la Biblia, para ver qué nos dice la Biblia. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien le dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Ahí estuvo la declaración de lo que le iba a venir. Y a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron el pueblo y a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército numeroso, por cuanto había dejado a Jehová el Dios de su padre. Así ejecutaron juicio contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por su dolencia, y conspiraron contra él su siervo a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Consecuencias ¿de qué? De la desobediencia, de pecar con la idolatría, y vienen las consecuencias, y no queremos entender que hay tanta idolatría hoy, hasta en las mismas iglesias, que ya no dicen el Señor al del cielo, sino al que les pastorea. Siempre aquí decimos: el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. No haga ídolos, ni de persona, ni de bienes, ni de nada. Créale a Dios, porque va a ser reprendido. Crea que es la palabra que está hablando. Mire que eso sí quedó prohibido en el Nuevo Testamento. Esa es la Jezabel, la que invita a andar en la idolatría. Hechos 15, 28 al 29. Hechos 15, 28 al 29. Hablemos siempre la palabra correctamente. Dios defiende su palabra. Mire que en este capítulo vino el Espíritu Santo, fue el que vino y envió profetas. Y ahora el mismo Espíritu vive en nosotros. ¿Y qué nos va a decir? Hechos 15, 28 al 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, dice, si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Amén, iglesia. Ahí vemos cómo va la palabra de ordenada, reprendiendo. Y aquí el Espíritu Santo no es la fuerza activa que muchos dicen, o es una cosa, o es como que una electricidad. Es una persona. Habla, te aviva, te exhorta, te corrige, te redarguye, te convence de pecado. Entiende, iglesia, y lleva este mensaje. Hay mucho analfabetismo bíblico, mucha ignorancia por desconocimiento de la palabra. Hay que conocer la palabra para que nadie te engañe. Estamos bien claros. Vamos al 6. Son 7 ejemplos donde Dios reprendió el pecado, pero cada uno le ha ido dando su castigo. Y eso es lo que no entendemos. Si vas a ser reprendido, espera las consecuencias. Pero acógete a Dios, arrepiéntete y te va mejor que seguir peleando contra Dios. Hazle caso. Las yuntas desiguales,
Esdras 10, 10 al 14. Dice la palabra bendita de Dios. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado. ¿Qué es eso? Reprensión, exhortación. Por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, da gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. No haga amistad con el mundo, apártese, créale a la palabra de Dios. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Así haga usted hoy. Responda con su palabra. Voy a hacer lo que dice aquí la palabra. Voy a quitarme de estar con eso que le ofende a Dios. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en eso. ¿Cuál era eso? Mujeres extranjeras. No solamente son las mujeres de otros países, son las yuntas desiguales, hijos de Dios casándose con las del mundo, y las del mundo arrastrando y a los de Dios y a las de Dios. ¿Cómo caes tú en esa tontería? ¿O acaso tú no sabes las consecuencias del adulterio? Espérelas. De esas no te salva nadie. Pero arrepiéntete, haz como Elías, haz como hizo David. Se levantó, fue y adoró. Haga usted lo mismo. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, y vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Amén, iglesia. 6. Yuntas desiguales. ¿Y qué nos dice la palabra en Daniel 5, 22 al 23? Un hombre que no aprendió. El papá de este fue Nabucodonosor. ¿Y qué hizo? Y ve lo que hace Belsasar. En Daniel 5, 22 al 23. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Ahí está. ¿Qué es lo que honra el mundo hoy? ¿Y cuáles son las iglesias que viven honrando la idolatría? No solamente es una ya, no es la tradicional, no es la católica romana solamente. En las iglesias cristianas hay idolatría en cantidad. La avaricia es idolatría, la obstinación es idolatría, porque dice que la obstinación es idolatría, y todo lo que sea idolatría, lo que sea avaricia es idolatría. Y vemos idolatría a hombres, a las cosas, y eso está en todas partes, y vas a tener consecuencias debido al desvarío de tu vida. Mire que en la segunda carta a los Corintios 6, 14 al 18, cambiemos, entendamos la palabra, quitemos la idolatría, quitemos la fornicación,
Quitemos todas esas cosas que le desagradan a Dios, porque te vas a perder estando en la iglesia, porque no quieres cambiar tu vida. ¿Crees que el evangelio es vivir gozoso, deleitándote con los placeres del mundo? Obedézcale a Dios. Aquí nos está diciendo qué le pasa al que no lo obedece. 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, iglesia. Las juntas desiguales. ¿Qué hicieron? Cogieron mujeres extranjeras, y Dios le había dicho: no se unan. Parece que cuando Dios nos dice, lo hacemos mal. Y hoy te está diciendo, y eres muy capaz de irlo a hacer, a quebrantar la palabra de Dios. Pero Dios te castigará. No te la pasa por alto. El último, la injuria. Vamos a Lucas 23, 39. 23, 39. La escena de la cruz del Calvario. Está Barrabás y dos malhechores. Quitan a Barrabás y dejan los malhechores y ponen a Jesús. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba a quien, a Jesús, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió. Ahí está, estamos, el pecado reprendido. ¿Qué le reprendió el otro? El pecado de injuria contra Jesús, diciendo: ni aún ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Expirar es que salió, y no suspiró, como muchos dicen, suspiró, se murió. No, expiró, salió el aliento de vida del Espíritu, y lo puso en manos del Padre. Pero mire cómo lo reprendió el uno al otro, estando en la misma condición. Pero uno aceptó y el otro no. Así es la vida. Uno te va a aceptar y el otro no. Uno te va a odiar y el otro te va a amar. Y esa es la condición que vemos nosotros en Romanos 1:30. Esa es la característica del pueblo de hoy, de la iglesia de hoy en día y el mundo. Dice Romanos 1:30: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. Ahí la tiene. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Sigue leyendo y se va a dar cuenta cuál es la característica del hombre de hoy. Pero ahora viene una pregunta: ¿qué hacer nosotros? Y vas a tener tres respuestas. Primero, reprender las obras de las tinieblas. Vamos a Efesios, para que Cristo te alumbre. Efesios 5:11. Y no
no participéis, mire, ¿y por qué participan de Halloween, carnavales, cuanto alboroto hay en el mundo? Y no participéis en las obras infructuosas que no dan fruto de las tinieblas, que es Satanás, sino más bien repréndelas, y usted callado, y deja meter todo lo que venga, modas, cuanto alboroto tiene el mundo. Y usted lo está aceptando en la iglesia. Reprende el pecado, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No estás muertos en un sepulcro, estabas muerto espiritualmente. Eso es lo que quiere decir la palabra. Cuando un cristiano anda festejando las obras de las tinieblas, está muerto en espíritu. Está muerto para Dios. Aunque vive, está muerto. Efesios 5, 11 al 14, para que te quede bien claro. ¿Quieres que Cristo te alumbre? Reprende las obras de las tinieblas y serás la iglesia que alumbra en el mundo, y tendrás autoridad y poder en el nombre de Jesucristo. Amén, iglesia. Segundo, hay que hacerlo al que insista. Y por eso tenemos que predicar este evangelio, porque hay gente que va a insistir en el mismo cuento, seguir en la misma obra, porque lo que están esperando es que se componga en que la situación, para seguir la misma sinvergüenzura, de estar en la misma idolatría, la avaricia, y llevando al pueblo por el camino equivocado. Hable la verdad. La verdad no peca. Aunque te ponga rojo, te ponga las orejas de todo color, cuando te digan la verdad, la nariz roja, mejor acepta eso, y no que vayas allá a parar al lago de fuego. Dice 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos. El pecado reprendido es el título. Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Eso hizo Pedro con Ananías y Zafira, delante de todo, para que temieran la mentira que estaba echando él y su mujer. Y a veces no quieren que les diga nada, porque ya usted las está ofendiendo. Si yo sé que cuando la verdad se dice, ofende. La verdad enrojece a cualquiera, pero no peca. Dígala si Dios es el que lo bendice a usted, y a usted lo puso Dios para reprender el pecado, pero quítelo usted también, porque usted no puede dar bibliazos y no se los da a usted. Aprenda, iglesia, que hay que reprender el pecado. Tercero, con la palabra. Pero si no hay palabra, si yo ando peor que los del mundo, ¿qué palabra voy a tener? Si yo ando festejando primero lo que el mundo hace y me ando quejando primero de lo que el mundo hace, ¿con qué autoridad voy a estar hablando esta palabra? Mire que está claro. La pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Hombre, reprender las obras de las tinieblas, infructuosas, las que no dan fruto. Segundo, al que insista, vea mi hermano, hágalo en público, para que los demás teman. Tercero, con la palabra. 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está. Si no hay doctrina, ¿qué vas a reprender? Si tú andas aliado con los otros, con los que andan en las sinvergüenzuras, en las doctrinas de demonios, pervirtiendo a la gente, pero allá que se deja, al indoto. Pero una persona erudita en la palabra no le engaña a nadie. Aprende, iglesia. A los inconstantes les cae esto, que se dejan engañar fácilmente. Le están poniendo fecha a la venida de Cristo, y siquiera Cristo, ni el mismo Cristo sabe qué día viene. Véndalo todo, dámelo a mí, y ellos se quedan disfrutando, y tú quedas limpio y no te fuiste nada. Haga como los de Berea, no de la verdadera Berea. En Hechos 17:11, que cuando se les predicaba la palabra, iban y leían para ver si ciertas cosas eran verdad o eran mentiras. Haga así como los de Berea. Entonces, ¿con qué? Dice, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Esa es la palabra que estamos viendo. Elonjo, reprender, redarguir. Aquí dice redarguir, reprender. Amén, iglesia. Ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué hago yo esto? Y tenemos una respuesta. Tito 1:13 al 14. Bien clara que nos quedó la palabra. Entendible. Tito 1:13 al 14. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente. No dijo que suave, hermanito del alma, querido. Sí, bonito tratar con eso, pero hay momentos que hay que reprender duramente, porque si no, no hacen caso. Dice, para que sean sanos en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. A un pastor se limita a la fe. Eso es lo que nos dice la palabra. En la fe está todo. No atendiendo a fábulas judaicas, los judaizantes, ni a mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, que se apartan de la verdad. Ojo de aquí en adelante. ¿Qué estás haciendo con tu vida cristiana? ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién estás siguiendo? Y concluimos. Conclusión. ¿A quién vas a reprender de hoy en adelante? Deje que el borracho haga lo que quiera allá afuera, ore por él. Pero no vaya a reprenderlo porque le puede dar un botellazo. Déjelo, ore por él. Cuando esté sano, vaya y predíquele la salvación. Porque usted no tiene que predicarle a él condenación. Porque él hay que darle la palabra de salvación. Para que él acepte sus pecados y pueda ser reprendido y pueda ser cambiado. Lucas 17:3 al 4. Bien clara que nos ha hecho Dios hoy esta palabra, para todos la entendamos y mejor ponerla en práctica. Lucas 17:3 al 4. Mirad por vosotros, no digo por los de afuera, mismo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Ahí si no se arrepiente, quiere seguirlo haciendo. Y dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y Jesús le dijo algo más, Pedro, 70 veces 7. Perdónale. Si se arrepiente y deja de hacer lo que está haciendo. Pero déjele de afuera, ore por él. De pronto estamos hablando del de afuera y adentro tenemos una manada de sinvergüenza que no quieren cambiar, porque no se les habla la palabra. Sinvergüenza es una persona que no tiene vergüenza, que Dios le está diciendo las cosas y las sigue haciendo. Ya no le da ni vergüenza, como que se endureció, se encalleció el corazón, que ya no le importa pecar, pero va a ser reprendido y le va a ir muy mal. Mejor evite la ira de Dios, porque él cuando coge ira es tenebroso. Entonces, ¿a quién vas a reprender de hoy en adelante? A tu hermano. Y en público muchas veces te toca delante de otro, para que el otro tema también. Vamos, esto habla, Tito 2:15. Esto habla. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Pero ¿con qué autoridad vas a reprender si no estás cumpliendo ni tú mismo la palabra? Si tú vives de pecado en pecado. Y Dios reprendiéndote y tú acumulando. O estándote callado, callando el pecado. Hay que dejar de pecar, iglesia. Y cuando te reprendan, acéptalo. Humíllate, dale gracias a Dios por ese hermano, por ese pastor, por esa persona que te reprende del pecado para que no te pierdas. Aunque sufra las consecuencias, pero te salva. Amén, iglesia. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias, bendito Rey, por esta palabra.
verdaderamente que vamos a ser reprendidos en cualquier momento. Y todos vamos a ser reprendidos. Pero qué bueno que hay solución, que nos arrepintamos verdaderamente y podamos conciliarnos contigo, Señor, y reconciliarnos con nuestros hermanos. Bendito Rey de los cielos, te damos gracias y pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo, para que tú tengas misericordia y compasión, les ayude en este diario vivir. La familia en carne pueda llegar al Evangelio, se puedan convertir de sus pecados y puedan ser reprendidos para salvación. Oramos por los médicos, por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, por las autoridades, los presos, los viudas, los huérfanos, los enemigos, todos aquellos que nos persiguen. Oramos, los que nos ultrajan, los bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias, gracias por todo. Te damos por esta palabra maravillosa. Señor, qué bueno eres tú, que nos hace entender la realidad de las cosas, que vamos a ser reprendidos en cualquier momento, pero mejor evitemos que no caigamos en tentación, que velemos y oremos para que no caigamos en tentación, porque el Espíritu quiere, pero la carne es débil. Ayúdanos a fortalecernos más y más cada día. Y por eso ponemos esta palabra, para que llegue a muchos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo.